Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López y sean bienvenidos a este video en donde vamos a seguir hablando sobre las técnicas de factorización y en esta ocasión vamos a hablar sobre factor común por agrupación de términos. Esta técnica es parecida a la técnica que vimos en un video anterior que se llama técnica del factor común. Esa consiste en encontrar un mismo factor en todos los términos de una expresión algebraica. Pero cuando nosotros estamos factorizando una expresión algebraica, no necesariamente vamos a encontrar un factor común en todos los términos. Eso lo vamos a ver en los ejemplos que desarrollemos en esta técnica. En esta técnica vamos a agrupar términos de la expresión para luego de cada paréntesis nosotros sacar un factor común y poder factorar toda la expresión. Vamos a desarrollar ejemplos en donde vamos a aplicar esta técnica del factor común por agrupación de términos. El primer ejemplo consiste en factorizar la siguiente expresión, que es x cuadrado más 2xy menos x menos 2y. Podemos darnos cuenta que no hay un factor común en todos los términos de la expresión. Por ejemplo, la variable x solo se encuentra en el primero, segundo y tercer término. Es decir, la variable x no está en el cuarto término. Y también podemos fijarnos que la variable y solo se encuentra en el segundo y el cuarto término, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos en esta expresión sacar un factor común. Tenemos que asociar términos. En esta ocasión vamos a asociar los primeros dos términos y los últimos dos términos. Podemos darnos cuenta que en el primer paréntesis nosotros podemos sacar un factor común de esos dos términos que va a ser la variable x. Y en el segundo paréntesis no podemos sacar un factor común, ¿verdad? Al sacar el factor común x del primer paréntesis, obtenemos x por x más 2y. Podemos fijarnos que lo que está entre paréntesis son iguales. Por lo tanto, esa expresión podemos sacarla de factor común de estos dos términos, ¿verdad? Entonces, sacando de factor común x más 2y, obtenemos lo siguiente, ¿verdad? X más 2y por x menos 1. Entonces, acá ya hemos factorado la expresión por agrupación de términos. Bien, ahora vamos a desarrollar un segundo ejemplo. Tenemos que factorizar la siguiente expresión. Tenemos 3m cuadrado menos 6mn más 4m menos 8. Acá podemos asociar los primeros dos términos, ¿verdad? Y los últimos dos términos, ¿verdad? Al asociar los primeros dos términos en este paréntesis, en estos dos términos, podemos sacar de factor común a3, ¿verdad? Podemos sacar el factor común a3. Podemos sacar también de factor común a la variable m, ¿verdad? Sabemos que para las variables el factor común es en su menor exponente. En este caso es m a la 1, es decir, solo m. Y entonces el factor común nos quedaría 3m, ¿verdad? Para este paréntesis. Y para este otro paréntesis vamos a sacar de factor común 4, ¿verdad? Sabemos que el factor común de dos números es el máximo común divisor, ¿verdad? De esos números. Entonces en este caso es 4. Y de las variables no podemos sacar factor común variable, porque m solo está en el primer término y n solo está en el segundo término, ¿verdad? Por lo tanto, solo sería factor común 4 en el segundo paréntesis. Dicho lo anterior, pues sacamos el factor común. En este caso tenemos 3m, ¿verdad? En el primer paréntesis,
quedándonos dentro del paréntesis m menos 2n. Y en el segundo paréntesis el factor común es 4, quedándonos m menos 2n. Podemos darnos cuenta que lo del paréntesis son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, de estos dos términos que nosotros tenemos acá, podemos sacar de factor común lo que está en azul, ¿verdad? Entonces, sacamos de factor común lo que está en azul, quedándonos m menos 2n multiplicado por 3m más 4. Bien, esta sería la factorización de esta expresión. Pero podemos también asociar otros términos, ¿verdad? No es este camino el único que nosotros podemos seguir para factorizar la expresión. Por ejemplo, vamos a ocupar otro camino para factorar esta expresión y vamos a darnos cuenta que vamos a llegar a la misma factorización, ¿verdad? Porque en muchos ejercicios nosotros pues visualizamos otros términos que podamos asociar, no necesariamente los primeros dos ni los últimos dos, ¿verdad? En este caso de esta expresión algebraica que tiene 4 términos, sino que podemos tomar los términos que nosotros consideremos necesarios para nuestra factorización, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a reacomodar los términos de esta expresión, ¿verdad? Y lo vamos a escribir de esta manera, ¿verdad? Son los mismos términos, lo que hemos hecho es cambiarlos de posición. Ahora lo que vamos a hacer es asociamos, ¿verdad? Los primeros dos términos y los últimos dos términos, ¿verdad? Acá con el cuidado de ocupar bien la ley de los signos, ¿verdad? Hemos sacado un signo menos del paréntesis, por lo tanto, pues nos queda 6mn más 8n, ¿verdad? Más por menos da menos, ¿verdad? Y menos por más da menos. Entonces hay que tener cuidado con la ley de los signos a la hora de hacer la agrupación de términos. Entonces, del primer paréntesis de los números no podemos sacar un factor común, pero de la variable sí podemos sacar el factor común m elevado a su menor exponente, ¿verdad? Que en este caso es m a la 1, es decir, solo m. Luego, en el segundo paréntesis, nosotros podemos sacar de factor común un número, ¿verdad? Que es el máximo común divisor de 6 y 8. Y ese es 2, ¿verdad? Luego de las variables, podemos sacar de factor común n, ¿verdad? Porque se repite en ambos términos dentro del paréntesis. Entonces, nos queda lo siguiente. Del primer paréntesis, m multiplicado por 3m más 4. Menos 2n, ¿verdad? Que 2n es el factor común de los dos términos que están dentro del segundo paréntesis, multiplicado por 3m más 4. Bien, si tenemos problema a la hora de saber qué valor o qué término vamos a escribir dentro de los paréntesis, los invito a ver el video anterior en donde explico a detalle cómo determinar lo que va dentro de los paréntesis. Ahora podemos darnos cuenta de que lo que está en azul es lo mismo en ambos términos, ¿verdad? Tanto en el primer término como en el segundo. Por lo tanto, lo sacamos del factor común 3m más 4 y quedándonos 3m más 4 multiplicado por m menos 2n. Si nos damos cuenta, esto es la misma factorización que encontramos en el camino anterior, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que nosotros podemos ocupar cualquier o asociar los términos que nosotros queramos, siempre y cuando hagamos bien los pasos, vamos a llegar a la factorización correcta. Bien, por último, vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Nos dicen que factoricemos la siguiente expresión. 3ab(x) cuadrado menos 2y cuadrado menos 2x cuadrado más 3ab y cuadrado. Acá podemos ocupar
cualquier tipo de asociación. Por ejemplo, podemos asociar el primer término con el último y asociar el segundo término con el tercero. O también podemos asociar el primer término con el tercero y el segundo término con el cuarto término, ¿verdad? En este caso, lo que vamos a hacer es acomodar los términos, ¿verdad? Acomodar los términos. En este caso, pues he pasado el cuarto término a la posición del segundo, ¿verdad? Y estos también los he acomodado, ¿verdad? Son los mismos términos, simplemente he reescrito la expresión para poder asociar los primeros dos términos y el tercero y el cuarto término. En este caso, siempre haciendo énfasis en que si tengo un signo negativo fuera del segundo paréntesis, acá hay que tener cuidado y escribir el signo diferente de la expresión que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, acá tiene signo negativo, entonces va a ser signo positivo. Esto es por la ley de los signos, porque más por menos da menos. Y luego, pues, menos por más da menos, ¿verdad? Luego, ya que tenemos asociados los términos de esa expresión, vamos a sacar el factor común de cada uno de los paréntesis. En este caso, vamos a sacar de factor común a 3, ¿verdad? Que corresponde a los números, y de las variables a AB, ¿verdad? Porque se repiten ambos términos. Y solamente eso va a ser nuestro factor común, ¿verdad? Sería 3AB el factor común en este paréntesis. Y en el segundo paréntesis, el factor común solo serían los números, que sería 2. Porque si nos fijamos, las variables no podemos sacar de factor común ni la X ni Y. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. 3AB multiplicado por X cuadrado más Y cuadrado menos 2 multiplicado por X cuadrado más Y cuadrado. Podemos darnos cuenta que esto es un factor común, es decir, X cuadrado más Y cuadrado, de estos dos términos. Entonces, lo saco de factor común quedándome X cuadrado más Y cuadrado multiplicado por 3AB menos 2. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este video. No olvidar suscribirse y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones y estar pendientes porque vamos a seguir subiendo material específico de las técnicas de factorización. Nos vemos en el próximo video.